Bueno, esta es la tercera clase y creo que la última de la unidad 4. ¿Sí? Esta unidad transcurre toda en la asincronidad, es decir, digamos que no hay vivos, no hay clases en vivo, sino que ustedes tienen que hacerse un tiempo para poder verlas, pero sí recuerden que tenemos la posibilidad de consultarnos, ¿sí? Como ya lo hemos hablado antes. Vamos a ver lo que son las necesidades hidroelectrolíticas, ¿sí? Recién terminamos todas las necesidades de nutrición. Y ahora vamos a las necesidades hidroelectrolíticas. Recuerden que hay muchas cosas que yo estoy trabajando sobre los temas que se muestran a veces un poco más complejos. Pero no quita que yo tenga que estudiar y leer todo. ¿Sí? Porque a veces lo que yo puedo considerar que no es complejo, lo es y ustedes me tienen que consultar. ¿Mm? Vamos a hablar de necesidades hidroelectrolíticas, el consumo parenteral de soluciones cristaloides y coloides. Ya recién habíamos hablado en otro video que las soluciones cristaloides son aquellas que tienen cristales en su disueltos en su fórmula y los coloides particularmente tienen o proteínas tienen una función que realmente son la de expansión del volumen intravascular. Los fluidos se pueden agrupar entonces en cristales y cristaloides y coloides. Además, hay muchos balances hidroelectrolíticos, ¿sí? Como registro de enfermería, que tienen un espacio para los cristales y otro para los coloides, ¿sí? Porque ya vamos a ver que un coloide no es solamente el ejemplo que vimos de la albúmina humana, al 20%. Un coloide es, por ejemplo, los hemocomponentes y los hemoderivados. Un hemocomponente es, por ejemplo, te lo dice el nombre, hemocomponentes, componentes de la sangre. Por ejemplo, hematíes, plaquetas, plasma fresco congelado, crioprecipitados, sangre entera, ¿sí? Todo eso son hemocomponentes, componentes de la sangre. Y luego tengo hemoderivados. Y entre los hemoderivados más conocidos tenemos la albúmina humana y algunas inmunoglobulinas, ¿sí? Que están en el mercado, que se venden y se van a infundir. Y hay también coloides sintéticos que lo que hacen es como imitar al coloide natural o a un hemocomponente como el plasma. Y esos coloides sintéticos pueden ser de la familia de los almidones, ¿sí? O de las gelatinas. Ya ahora eso lo vamos a ver a la brevedad. Y cuando veamos los productos como marcas comerciales como el Aemacel o el Gelafundin, ahí nos vamos a dar cuenta que teníamos contacto con algo y que ahora ya sabemos que es un coloide sintético que está pensado para la expansión de la volemia y de optimizar el volumen intravascular. Los cristaloides, ¿sí? Pueden comportarse según la osmolaridad que tenga, ¿sí? La osmolaridad es la concentración de moles de soluto que tiene por litro esa solución. Recuerden que una solución es solvente más solutos. Entonces, si uno a una solución la divide, tiene por un lado solutos, que realmente están expresados en gramos, ¿sí? O miligramos. Y el solvente es el agua, ¿sí? Entonces, cuando yo junto solvente más soluto, hago una solución. Entonces, las soluciones cristaloides son aquellas que tienen en tantos solutos una cantidad que hace a la osmolaridad y en total hacen a una solución. Según la cantidad de solutos que tenga esa solución, unida ya a su solvente, puede comportarse como isotónica, que significa que cuando eso entra a circular por la sangre, ¿sí? Esa solución genera un fenómeno osmótico de equilibrio entre el lugar donde está, que es el intravascular, y el intracelular, que está en el extravascular, ¿sí? Entonces, cuando yo infundo, por ejemplo, cristaloides isotónicos, solución fisiológica en 0,9%, solución de Ringer lactato, solución glucosada al 5% y la glucosalina isotónica, que es una mezcla de glucosa con insulina, con solución fisiológica. Y acá recuerden que la solución glucosada, si bien no tiene cristaloides, es considerada un cristaloide, ¿sí? Recuerden eso siempre. Que la destroza al 5%, si bien está clasificada como un cristaloide, no tiene cristales en subdilución, pero sí se la considera porque tiene las mismas propiedades. Entonces, cuando yo infundo alguna de estas soluciones isotónicas, ¿sí? Entran a circular por la sangre, llegan al espacio que están en contacto con las células y el líquido hace ósmosis, ¿sí?
de un lugar al otro, hace un fenómeno osmótico donde el agua pasa del intravascular al intracelular y del intracelular al intravascular de una manera equilibrada, ¿sí? Nadie gana ni pierde de los espacios. En cambio, cuando yo aporto soluciones hipertónicas, como la destroza al 10%, al 25%, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos solución salina hipertónica que viene en ampollas, ¿sí? Y las soluciones alcalinizantes, ¿sí? Que también son parte de las cristaloides. Las hipertónicas, ¿sí? Como las que recién nombrábamos, glucosa al 10%, al 25%, al 50%, o las ampollas de cloruro de sodio al 20%, generan un fenómeno osmótico donde empezó a circular por la sangre, tiene mucha concentración de partículas disueltas y atrae el agua de las células, ¿sí? Le dice al agua de la célula que venga para donde están estos cristales concentrados en la sangre. Entonces se produce una ósmosis que va del intracelular al intravascular. ¿Cuál es el problema? Que expongo a la deshidratación de la célula. Estoy quitando agua a la célula, entonces la expongo a la deshidratación. Y eso es todo un problema. Y lo que hago es aumentar el volumen intravascular. En las soluciones hipotónicas, como el agua destilada o bidestilada, recuerden que nunca se administran solas si no son partes de una solución. Es decir, yo no puedo agarrar agua bidestilada, un sachet de 500 mililitros, y ponerlo a infundir de manera endovenosa. Porque lo que genera las soluciones hipotónicas, ¿sí? Hay también una solución hiposalina de 0,45%, pero no está recomendada su consumo, como tampoco la agua destilada y la destilada endovenoso, porque lo que genera es un proceso osmótico donde el agua, eso que está circulando por la sangre, como tiene una baja osmolaridad, ese agua que yo infundo se va a ir al intracelular, donde hay más solutos, donde hay más cristales. Entonces esa célula se va a sobrehidratar y cuando se sobrehidrate pone en riesgo a la célula de una hemólisis, es decir, de una destrucción de su pared celular y por lo tanto se destruye la célula. Se llama hemólisis eso, hemólisis celular. Por lo tanto, no se infunden soluciones hipotónicas de manera endovenosa, a no ser cuando, por ejemplo, con 10 mililitros diluye un antibiótico. Con eso está bien. O que ese agua bidestilada o destilada forma parte de alguna solución cristaloide. Por ejemplo, el bicarbonato de sodio nunca se administra puro, se administra al medio con agua bidestilada. Siempre, porque la solución es tan alcalina que puede generar necrosis del tejido vascular. Entonces, queriendo solucionar un problema de acidosis, genero uno por la alcalosis excesiva. Entonces recuerden, el bicarbonato de sodio, cuando se da endovenoso, nunca se da puro, siempre se da diluido al medio. ¿Al medio con qué? Con agua destilada. Por ejemplo, si me dicen darle 20 mililitros de bicarbonato, uno pregunta, ¿se lo damos al medio? Sí, te van a decir. Entonces vos tomás 20 mililitros de bicarbonato de sodio más 20 mililitros de agua destilada. ¿Sí? Siempre el bicarbonato, recuerden, va al medio. Obviamente la mayoría de los cristales que vienen concentrados en ampollas, cloruro de sodio, sulfato de magnesio, cloruro de calcio, siempre van diluidos y nunca se infundan rápidamente, sino que están sujetos a un tiempo de clisis, ¿sí? De venoclisis a infundirse. Muy bien, vamos a pasar. En relación a los coloides, recién decíamos entonces que las soluciones coloides son partículas realmente de alto peso molecular, que les cuesta atravesar las membranas capilares, por eso siempre están a nivel intravascular, ¿sí? Y no solamente pensamos en proteínas, sino pensamos, como decíamos, en los hemos componentes y los hemos derivados. En relación a los coloides naturales, tenemos la albúmina, que es una proteína humana, ¿sí? También acá recordamos y agregamos, ¿sí? Como natural, de hemoderivados, albúmina e inmunoglobulinas. Coloides naturales como hemocomponentes, recuerden eso por favor, acá agreguen hemocomponentes que sale de los coloides naturales, sangre entera, hematíes o eritrocitos concentrados, ¿sí? También se llama glóbulos rojos desplamatizados
Otra forma también de escuchar voz hematíes. Eso se usa mucho cuando tengo un paciente con insuficiencia renal aguda o crónica o insuficiencia cardíaca, donde lo que quiero dar es mucha cantidad de eritrocitos, pero con poco plasma, para no aumentar el volumen en circulación y no exponer a que no lo pueda excretar como orina o que el corazón no se vea sobrecargado de actividad cardíaca por el exceso de líquido. Plaquetas, plasma fleco congelado, crioprecipitados, ¿sí? Todo eso son coloides naturales. Son hemocomponentes que salen de los coloides naturales. Luego tenemos los coloides naturales como hemoderivados, albúmina más inmunoglobulinas. Y luego habíamos dicho que estaban los coloides artificiales o sintéticos. Están los dextranos, los almidones y los derivados de la gelatina, donde los almidones y las gelatinas están a la vanguardia, que son los que más usamos. Fíjense, acá están. Gelatinas como Aemacel y Gelafundin, ¿sí? Son muy conocidos, suelen estar en el carro de emergencias, porque precisamente se usan cuando hay una deplexión de volumen intravascular importante y yo tengo que salir a reponer esa pérdida y sacar al paciente de la hipotensión arterial. Revisen después que a partir de los diferentes coloides hay diferentes, digamos, especificaciones, pero también riesgos, ¿sí? Hay riesgos en relación al consumo de estos productos. Es importante recordar que en relación al balance hídrico corporal y al hídrico electrolítico que hacemos nosotros, el balance hídrico corporal tiene espacios, que ya lo estábamos hablando. Hasta hace un rato estábamos hablando de espacios intravasculares, extracelulares, intersticiales. Bueno, esto para modo repaso, seguramente lo van a ver en ciencias biológicas, pero están invitados a revisarlo acá. Tenemos compartimentos que son principales. Líquidos que están en un compartimento intracelular y líquidos que están en un compartimento fuera de la célula, extracelular. El intracelular, ¿sí?, está controlado por la concentración de solutos del líquido que está fuera, en el intersticio. Recuerden que la ósmosis, ¿sí?, es decir, el desplazamiento de líquidos de un espacio a otro, sea cual fuera la dirección, pero siempre es de más a menos concentración, está controlado por el sodio, ¿sí? El sodio, que es un ion, ¿sí?, es un macromineral a modo de un ion porque tiene carga eléctrica, controla el desplazamiento osmótico del agua. En cambio, las proteínas, y dentro de las proteínas, la albúmina, controla la presión oncótica, es decir, el desplazamiento del agua en diferentes compartimentos, pero a expensas del control que tienen esta proteína sobre los líquidos. El líquido extracelular, ¿sí?, es el que está fuera de la célula y tiene compartimentos. Líquidos que pueden estar dentro de la circulación intravascular, líquido que está circulando como el líquido cefalorraquídeo en el encéfalo y la médula espinal, y líquido intersticial que está entre las células del cuerpo, ¿sí? Entonces tenemos compartimento intracelular, compartimento extracelular, y desde el extracelular tenemos el intravascular, el intersticial y el cefalorraquídeo. Acá nuevamente hay un repaso de las presiones a considerar. Presión oncótica y osmótica. Recuerden que la presión oncótica es la fuerza de atracción ejercida por las proteínas que estando en un espacio intravascular ayuda, mantiene o atrae al espacio intravascular el agua, ¿sí?, de la sangre, que está dentro de la sangre, pero también la que está afuera y la trae hacia el intravascular. Como decíamos, recuerden la albúmina y el caso de los edemas que habíamos tratado. La presión osmótica es la presión o fuerza que ejerce las moléculas de agua sobre las paredes celulares que la contienen, buscando siempre el equilibrio de la homeostasis, pasando de mayor a menor presión o cantidad. Y esto lo maneja, esta fluctuación la maneja la concentración de sodio, ¿sí? En relación al balance hidroelectrolítico como registro de enfermería, que esto es muy importante y con esto ya damos por finalizado este video, pero ustedes por favor después estudian todo, porque todo lo tienen que estudiar. Recuerden que el compromiso y la educación virtual hay mitad para cada uno. Yo el compromiso de acompañarlos y explicar, y ustedes el compromiso de estudiar.
El balance hidroelectrolítico como registro de enfermería, ¿sí?, se define como una valoración indirecta del estado del medio interno del paciente. El medio interno del paciente está compuesto por el balance o el equilibrio del agua, los electrolitos y del estado de acidez o alcalinidad de la sangre en las personas. Entonces, cuando yo hablo de medio interno, estoy hablando del comportamiento y el equilibrio del agua, los electrolitos y el estado ácido-base de cada uno de nosotros. Entonces, cuando yo hago mi balance hidroelectrolítico de ingresos y egresos, estoy haciendo una valoración indirecta de ese medio interno. Y lo que más valoro indirectamente es del equilibrio hidroelectrolítico. La valoración requiere de un registro de todas las soluciones que ingresaron al paciente de modo enteral, vía oral, por sonda, por ostomía, y también formas parenterales, cristales, coloides, ¿sí?, y todos sus egresos. Diuresis, emesis es vómito, débito de los drenajes, tiene un drenaje abdominal, lo tengo que controlar, tiene un drenaje sellado bajo pleural, sellado bajo agua pleural, lo tengo que controlar, y las deposiciones diarreicas, ¿sí? Entonces, porque todo eso habla de pérdida de agua y de electrolitos. En cambio, una deposición normal, forme se dice, o con forma, no se va, solamente se evoluciona, pero no la peso y no la pongo en el balance. La deposición normal o con forma. En cambio, una deposición diarreica, como la deposición diarreica se define agudamente como una pérdida, una ganancia en fluidez, pérdida de forma y aumento de frecuencia de presentación como pérdida hidroelectrolítica, tengo que monitorizarla, ¿sí? Entonces, si está en un pañal, la diarrea, peso el pañal y el total del peso se le descuenta lo que pesa el pañal en seco y los gramos que quedan se traducen en mililitros, ¿sí? Los gramos de diarrea se traducen en mililitros, ¿sí?, cuando están en un pañal. Si están en una chata, se vuelcan en un brocal, recuerden, guantes, barbijo, gafas y camisolín, ¿sí?, porque puede haber salpicaduras, se vuelcan al frasco de brocal y se mide y eso se decontamina y se deja preparado para nuevas mediciones. Y entonces se deposita en el balance de egresos hidroelectrolítico como deposición diarreica y se contabiliza como egreso. Los balances, ¿sí?, se pueden realizar horario, hora por hora, al finalizar un turno, o cada 24 horas, que generalmente es el balance final que realiza el enfermero del turno noche a las 6 de la mañana, ¿sí? Los balances pueden terminar resultando positivos, neutros o negativos. ¿Qué significa esto? Positivo significa cuando lo que ingresó superó los egresos. Un balance neutro significa eso mismo, que quedó empatado entre lo que ingresó y lo que egresó. Y un balance negativo es aquel que resultó que egresó más de los aportes que ingresaron. Muy bien. Acá dice que se recuerde que en un balance electrolítico todo debe ser balanceado, sean cristales, coloides, hemocomponentes, ¿sí?, no pueden dejar de ser considerados. Algo importante que además el enfermero debe conocer si el balance está positivo, negativo o neutro, es considerar el ritmo diurético. El ritmo diurético, ¿sí?, es una expresión indirecta, como antes decíamos que el balance era indirecto al medio interno. Bueno, el ritmo diurético es un control que hace el enfermero, no, que en algunos lugares le hace el médico, es verdad. Es un control que tiene que hacer el enfermero. El enfermero, cuando controla el ritmo diurético, está controlando de modo indirecto la capacidad de la función renal en producir y excretar orina, ¿sí? ¿Y cómo lo logra? Conociendo la cantidad de orina de la persona, del paciente, mínimo en una hora, ¿sí? Si yo solo con el paciente orinó en una hora, por ejemplo, el paciente tiene una sonda vesical y tiene conectada una bolsa de recolección, lo que orina en una hora, yo lo divido por lo que pesa el paciente y lo divido por una hora y me va a dar el ritmo diurético. El ritmo diurético, como expresión indirecta, ¿sí?, de que decíamos de la función de producir y quitar orina, se dice en mililitros por kilo por hora. Es decir, el valor que te dé el ritmo diurético
está expresando los mililitros de orina que ambos riñones han producido por cada kilo que pesa el paciente, por el tiempo que ha transcurrido en hacerlo. Si lo controlan en 1 hora, si fue en un turno de 7 horas, en 7 horas. Si fue en 24 horas, es en 24 horas. Ahora vamos a ver el ejemplo que lo vamos a entender mejor. Entonces yo tomo la cantidad de orina dividido por el peso del paciente por las horas. Y entonces la expresión es mililitros de uresis dividido peso del paciente en kilos dividido en horas. Por ejemplo, si yo oriné 500 mililitros, lo divido por mi peso, 74 kilos, y lo divido por las 7 horas en que yo junté 500 mililitros, me da 0,9 mililitros por kilo por hora. Este es mi ritmo diurético. Lo que me está diciendo este número me dice que ambos riñones produjeron 0,9 mililitros de orina por cada kilo que yo peso como paciente, por cada hora de las 7 totales en que transcurrió la valoración. ¿Y para qué me sirve conocer el ritmo diurético como esta expresión indirecta? Y bueno, porque me da una idea de cómo están funcionando mis riñones. Si yo sé que el rango normal del ritmo diurético es de 1 a 3 litros kilo hora, y eso el paciente tiene un ritmo diurético normal, si yo estoy entre 1 a 3 litros kilo por hora, digo que el paciente tiene un ritmo diurético normal. Es decir, que ambos riñones están funcionando bien y excretan de una manera favorable. Recuerden que esto siempre está supeditado a los ingresos. Si yo no tomo agua durante todo el día, y obviamente el riñón, buscando el equilibrio de la homeostasis, no va a fabricar orina. Entonces, yo siempre tengo que ver que el paciente esté normohidratado para que estos valores tengan un correlato. ¿Sí? Si el ritmo diurético es menor, cuando el ritmo diurético es menor a 1 mililitro kilo hora, es decir, me da 0,9, como me dio el ejemplo, ya digo que el paciente tiene una alteración de su ritmo diurético. Y puedo expresar y decir que tiene oliguria o está oligúrico. El prefijo oli es disminuido. ¿Vieron cuando dice este paciente es oligofrénico? Bueno, tiene una alteración del proceso de pensamiento. Bueno, el prefijo oligo significa enlentecimiento o disminución. Entonces, si tiene menos de 1 mililitro por kilo por hora, como el ejemplo de que tiene 0,9, ya digo con 0,9 que el paciente está oligúrico, es decir, que está produciendo menos orina que lo normal. Si el ritmo diurético es menor a 0,2 litros kilo hora, digo que el paciente está anúrico, es decir, ya no produce suficiente orina para mantener el equilibrio del medio interno. Si en cambio el ritmo diurético supera los 3 litros kilo hora, que 3 es lo máximo de lo normal, digo que el paciente está poliúrico, es decir, produce y excreta más orina que lo que normalmente debería hacer. Recordar siempre que decíamos que el paciente tiene que tener aportes normales, estar normohidratado para considerar si hay oliguria, anuria o poliuria. Vamos a tener una pequeña aproximación, porque esto después lo vamos a seguir trabajando, los registros de enfermería que me permiten sobrellevar el control electrolítico, que es el balance electrolítico. Aquí tenemos un balance que lo que permite, ya vamos a ver ejemplos más concretos, es todo el tiempo poner lo que ingresó y un acumulativo, lo nuevo más lo que va acumulando. Puedo hacerlo horario o puedo hacerlo cada 2 horas, cada 6 horas, cada 4. Ese criterio de la frecuencia de control lo pone el paciente, el estado de salud del paciente. También en otras hojas, fíjense que directamente ponen el tipo de solución, qué cantidad coloqué inicialmente y cuánto pasó en el transcurso de los cuidados que yo brindé. Si yo pongo acá, solución salina normal, 500 mililitros más una ampolla de 5 mililitros de cloruro de potasio 3 molar, ¿sí? Porque recuerde que acá hay que poner todo el nombre, ¿sí? No se pone frasco 1 y nada más, no. El rótulo se pone completo y en el registro también, ¿sí? Recuerden que un rótulo lleva nombre y apellido del paciente, cama, A o B, o si tiene número. A veces dice habitación 2, cama A. Entonces se pone habitación 2, cama A, pero el nombre y apellido del paciente. La solución, destroza al 5%, 500 mililitros, más 5 mililitros de cloruro de sodio al 20%, más 3 mililitros de cloruro de potasio 3 molar. Velocidad de infusión, ¿sí? Expresada en macrogotas o microgotas o mililitros por hora.
a qué hora comienza, a qué hora finaliza, qué número de frasco y firma y aclaración del enfermero que lo hizo. Eso va en un rótulo, ¿sí? Por favor, no lo olviden. Y lo mismo cuando se evoluciona, ¿sí? Pongo todo lo que puse en ese frasco y velocidad de infusión. Entonces en esta hoja se pone toda la solución que puse, cantidad 500, y por ejemplo si lo puse a las 7 de la mañana o a las 10 de la mañana y se hacen las 14 y tengo que cerrar el balance, voy a decir cuánta cantidad pasó de esa solución. Acá hay un espacio para bioral y un espacio para los egresos. Los balances siempre tienen un lugar para ingresos y un lugar para los egresos. Acá hay otra hoja, un poco más ya para cuidados intensivos, de balance hidroelectrolítico. Dice que cada turno de 6 horas tiene su espacio para generar un balance parcial que va a ser positivo o negativo. Recuerden que siempre el balance, si resulta positivo, negativo o neutro, se pone cuali cuantitativamente. Es decir, primero pongo el signo más y después el número, más 180 mililitros. O si fuera menos 180 mililitros. ¿Sí? El neutro es el único que no lleva signo. Pero positivo o negativo siempre debo anteponer el signo más o menos. Neutro es 0, ¿sí? No hay signo por poner. Muy bien. A continuación tienen las clases de accesos vasculares periféricos y centrales. A partir de acá, ustedes tienen la autonomía, pero la obligación de sobrellevar el estudio de estos temas. Que les pido por favor que los vean cuantas veces necesitan, ¿sí? No son de difícil interpretación. Vean principalmente las complicaciones de los accesos vasculares periféricos, recomendaciones varias, problemas de extravasación de sitios estáticos, inserción de catéteres vasculares centrales para conocer lo que es la técnica de Seldinger utilizada para colocar accesos vasculares centrales y la utilización de catéteres semi-implantados como los tonelizados o implantados tipo Cook, los catéteres implantados en bolsillos subcutáneos como portales y este video que habla de la utilización de los sistemas portales o subcutáneos, ¿sí? Esta unidad no va a tener actividades por entregar, pero sí el compromiso de estudiar mucho. Que tengan muy buenos días y cualquier problema, duda y sugerencia o consulta, tienen canales varios para contactarse conmigo. Que tengan muy buenos días.